Buenos días a todos los que estáis conectando por Zoom. Vamos a dar hoy comienzo a una sesión, un seminario en el que se os va a hablar de los pasos a seguir para proteger bien un resultado innovador, para que ninguno de los pasos necesarios para que esté bien protegido lo dejéis a un lado y lo tengáis en cuenta desde primera hora de vuestras gestiones y, y esté totalmente protegido esa investigación. Tenemos aquí como ponentes a Guillermo Menéndez e Irene Gutiérrez, que pertenecen a la empresa TRBL Intellectual Property. Nos hablan de Madrid y nos van a contar pues todos los pasos que habría que seguir para esta correcta protección. Buenos días, Guillermo. Buenos días, Rosa, gracias por la presentación. Buenos días, Irene, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Vale, pues buenos días a todos los que estáis ahí en el Zoom y os dejo con ellos para que puedan comentar todo lo necesario. Si tenéis que compartir pantalla, lo podéis hacer, ¿vale? Vale, muy Sin bien. problema. De acuerdo, gracias. Pues adelante. Vale, mientras que voy yo cargando la presentación, Guille, si tú quieres decirme cómo vamos a estructurarlo. Sí, pues la presentación en realidad la hemos dividido en dos partes, en la que Irene os va a hacer una primera explicación de los conceptos básicos de protección que existen, las figuras de protección que existen en propiedad intelectual y propiedad industrial, y luego ya en una segunda presentación yo me voy a fijar más en los aspectos concretos que tenéis que tener en cuenta para proteger por patente invenciones concretas en el campo de la biotecnología. Así que, bueno, veo que ya Irene nos ha cargado la presentación. Pues cuando quieras, Irene, comenzar. Genial, estupendo. Pues nada, pues buenos días a todos y en primer lugar quería agradecer a la OTRI de la Universidad de Córdoba su invitación a participar en estas jornadas y como ha dicho Guillermo, mi parte de la charla se centrará en hablaros sobre cómo y por qué proteger el resultado de vuestra I+D. Pero antes de adentrarnos en ello, me gustaría presentarme brevemente. Soy ingeniera superior química por la Universidad Politécnica de Madrid y tengo un máster en nanotecnología por la Universidad Autónoma y soy doctora en biofísica desde septiembre del 2017. Realicé mi tesis doctoral en INDEA Nanociencia, también en Madrid, y trabajé como postdoc durante 2 años y medio en el IMP de Viena. Desde finales de 2020 trabajo en TRBL Intellectual Property, anteriormente conocida como Tribalite Ideas, como asesora técnica de patentes, donde asisto de manera personalizada a investigadores de universidades, centros de investigación públicos y privados, empresas y también a particulares en la protección de sus invenciones, intentando siempre encontrar la estrategia que les dé la protección más amplia posible y eficaz de sus invenciones. Así que, como veis, pues hasta hace no muy poco yo estaba en vuestro lado y sé que no solemos conocer mucho sobre este tema, pese al gran impacto que puede tener en nuestras carreras científicas. Así que la charla de hoy la he planteado pensando en cómo me hubiese gustado a mí em, que me contaran este tema, ¿no? Y sin adentrarme mucho en terminología legal, porque sé que no suele gustarnos demasiado, y destacando lo que sí que considero que es importante que tengáis en cuenta durante el desarrollo de de vuestros proyectos de investigación. Así que, en primer lugar, os haré una breve descripción de las figuras legales de protección que tenéis a vuestra disposición, haciendo distinción entre lo que llamamos propiedad intelectual y propiedad industrial, para después centrarme en la figura de la patente, qué es, qué derechos nos confiere, qué podemos patentar y qué no, en qué consiste el proceso de solicitud y también los costes asociados que lleva estos trámites.
Después os hablaré, ¿no?, de por qué es importante que protejáis el resultado de vuestra I+D y terminaré con una serie de consejos prácticos. Bien, pues empecemos con las figuras legales de protección, donde distinguimos dos grandes grupos resultantes de dividir la actividad humana en dos vertientes, la que es la parte artística que podemos proteger mediante figuras de propiedad intelectual y las relativas a la actividad industrial que protegeríamos mediante propiedad industrial. ¿Y qué entendemos por propiedad intelectual? Pues la propiedad intelectual es el conjunto de derechos que corresponden a los autores y a otros titulares, artistas, productores, organismos de radiodifusión, respecto de las obras y prestaciones fruto de su creación. Se considera autor a aquella persona natural que crea una obra literaria, artística o científica. Y entenderemos como obra tanto la obra original, por ejemplo, un libro, como la derivada, entendiendo por ello pues una traducción, una adaptación, un arreglo musical o un guión cinematográfico. También decimos que la propiedad intelectual incluye tanto derechos morales de carácter personal, es decir, aquellos asociados al reconocimiento de autoría de la obra y a la integridad de la misma, como a derechos patrimoniales, el derecho a la explotación económica de esa obra y a la compensación por el uso de la misma. ¿Qué podemos o qué nos otorga derechos de autor? Pues tendremos derechos de autor por obras literarias, novelas, poemas, obras de teatro, por películas y música, obras artísticas de tipo dibujos, pinturas, fotografía o esculturas, por diseños arquitectónicos y también por programas de ordenador y bases de datos. Importante aquí que nos referimos a programas de ordenador al código fuente, ¿vale? No a la aplicación de ese programa para resolver un problema técnico. Por su parte, los derechos de propiedad industrial engloban los secretos industriales, que son los referentes a toda aquella información relativa a los productos, a los procedimientos, los servicios, las estrategias comerciales de una empresa y que manteniendo su confidencialidad le suponen una posición ventajosa en el mercado. También tenemos los signos distintivos que engloban las marcas y los nombres comerciales, es decir, aquello que nos sirve para identificar un producto o servicio de una empresa respecto de otra. Ejemplos muy claros pues serían, ¿no?, la manzanita que todos conocemos que pertenece a Apple, la G de Google, la M amarilla con fondo roja de McDonald's, etc. Por otro lado, también tenemos los diseños industriales que lo que protegen son las invenciones de forma. ¿Y esto qué quiere decir? Pues el aspecto estético de un producto. Un ejemplo muy típico pues sería la botella de cristal de Coca-Cola. Los títulos de obtención vegetal nos permiten proteger nuevas variedades vegetales homogéneas y estables que han sido obtenidas por medio por medio de la aplicación del conocimiento científico. También tenemos las patentes y los modelos de utilidad que nos sirven para proteger las invenciones de fondo. ¿Y qué diferencia hay entre una y otra? Pues que los modelos de utilidad lo que protegen son aquellos productos que tienen un carácter inventivo menor. Suelen ser mejoras sobre productos ya conocidos por el público, normalmente invenciones mecánicas. En este punto quiero destacar que si, por ejemplo, vuestras invenciones son de producto, podríais optar a estos dos tipos de títulos, pero si es una invención de procedimiento o de uso, solo podríais optar a la variedad, al título de patente. Y por último, tenemos los certificados complementarios de protección, que lo que hacen es extender la protección de un medicamento o de un producto fitosanitario ya patentado una vez que la patente asociada ha caducado. En esta tabla os he resumido todas las figuras de protección que hemos visto
explicando no solo qué protegen, sino también cómo las obtenemos y cuánto dura ese derecho. Vamos a repasarla brevemente, ¿vale? El derecho de autor, como hemos visto, protege una obra original, creativa o artística. Y existe automáticamente desde que creamos esa obra. Es decir, que yo no tengo que hacer ninguna solicitud. Por el hecho de crear esa obra, ya tengo per se este derecho concedido. ¿Y cuánto dura? Pues dura hasta 70 años tras la muerte del autor. Después tenemos el secreto industrial, que protege esa información valiosa para una empresa que no es conocida por el público. Y tampoco requiere de un registro, sino únicamente el esfuerzo de las partes para mantener ese secreto. Y durará tanto como las partes interesadas mantengan esa confidencialidad. La marca protege esa identificación distintiva de mi producto o servicio y requiere tanto un registro como el uso de la marca, ¿vale? Es muy importante, no solo tengo que solicitarla, sino también usarla. Y su duración será indefinida siempre y cuando la renovemos cada 10 años. El diseño industrial me protegerá la apariencia externa de mi producto. Tengo que hacer un registro de ese diseño y su duración es de 5 años desde que presentamos el mismo y puedo renovarlo hasta 25 años. El título de obtención vegetal protege, como hemos visto, la variedad concreta de una especie vegetal. Tengo que hacer una solicitud y será sometida a un examen técnico. Su duración es de 25 años, importante desde la concesión, no desde la presentación, y exceptuando en el caso de las vides y los árboles, que contaremos con 5 años más. El certificado complementario de protección me va a extender la protección en España de un medicamento o de un producto fitosanitario patentado una vez que esa protección ha caducado y siempre y cuando también tengamos una autorización de comercialización de ese medicamento. ¿Cómo lo obtengo? Pues también tengo que realizar una solicitud y será sometida a un examen formal y su duración es de un máximo de 5 años. Y en algunas ocasiones podemos pedir una extensión pediátrica de hasta 6 meses. No sé si hay alguna pregunta o... vale. Si no, me decís sin problema. Y luego, por último, tenemos la patente, ¿no? La patente hemos dicho que protege invenciones tecnológicas nuevas y no obvias, ¿vale? Importante quedaros con estas palabras que las veremos ahora a continuación en detalle. También requiere solicitud y esta solicitud será sometida tanto a un examen formal como técnico. Y la duración es de 20 años. En el caso del modelo de utilidad, como os he comentado anteriormente, me va a proteger invenciones con un carácter inventivo menor. También tengo que realizar esa solicitud, pero solo es sometida a examen formal. Y la duración de este derecho es la mitad, 10 años. Importante en los dos casos que la protección empieza a contar desde que presentamos la solicitud, que muchas veces la gente confunde en que es desde la concesión y no, es desde el momento que presentamos nuestra solicitud de patente o del modelo de utilidad. Bien, pues una vez que ya sabemos qué figuras de protección tenemos a nuestra disposición, vamos a centrarnos en el título de patente. La patente es un título de propiedad industrial que nos confiere una protección territorial y temporalmente limitada de nuestra invención. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que es aplicable en el país o en región donde se nos ha concedido esa patente y por un máximo de 20 años. Es decir, que mi patente no me da protección en todo el mundo. Muy importante eso. ¿Y qué derecho te confiere una patente? Pues el derecho que te confiere es el de impedir que terceros usen o produzcan o comercialicen tu invención sin tu uso, sin tu autorización. Pero esto solo lo puedes hacer durante el periodo de vigencia de tu patente, es decir, durante esos 20 años y dentro del territorio en el que se te ha concedido a ti la protección, ¿vale? Porque como hemos visto antes,
Nuestro derecho nos confiere esa protección territorial limitada, donde se ha concedido la patente. Vale, y ahora en contrapartida, ¿qué pasa? Pues que pasado un cierto tiempo, el contenido de nuestra patente se hace público para contribuir al conocimiento general común. ¿Y qué pasa cuando se extingue nuestro derecho, ¿no? Nuestro derecho de patente? Bien sea porque no hemos pagado las tasas anuales, por renuncia por parte del titular, o como consecuencia de un procedimiento de oposición o por la caducidad natural de la patente a los 20 años. Pues que nuestra invención ya pasa a disposición del público y ésta puede hacer un libre uso, fabricación y o comercialización de la misma. Pero cuidado porque solo lo podrán hacer siempre y cuando no infrinjan otras patentes existentes o en vigor. Si fuese así, pues tendrían ya que hacerlo por medio de licencias, acuerdos, etcétera. Entonces, llegado a este punto, ¿no? Muchas veces los inventores, ¿no? Piensan que una vez que yo he patentado mi invento, pues podría ya directamente comercializarlo sin peligro alguno. Pero esto no es exactamente así, porque nuestra patente puede depender de otras que pertenecen a terceros. Por ejemplo, pensemos que nosotros hemos patentado este coche que tiene un motor mejorado, pero para poder comercializarlo, ¿no? y fabricarlo, yo necesito estas llantas y estas llantas pues le pertenecen a un tercero que la tiene protegida. Pues hasta que yo no llegue a un acuerdo con este tercero, yo no podré producir mi coche pese a que lo tenga patentado. Entonces, la idea detrás de esto es que las patentes en verdad nos sirven para impedir que terceros hagan uso de nuestra invención, pero no para defendernos de otros. Un ejemplo de ello son los competidores directos, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la tecnología, pues, o de la telefonía, ¿no? Pues diríamos, por ejemplo, Samsung, LG o Apple, ¿no? Que están continuamente protegiendo, ¿no? Mejoras de sus productos, pero necesitan llegar a acuerdos con sus competidores para poder tener su nicho en el mercado, ¿no? Un ejemplo reciente, ¿no? y de más de actualidad, pues sería el caso de la vacuna contra la COVID-19, ¿no? Que como sabéis, pues actualmente existe un litigio entre Moderna y BioNTech y Pfizer, ¿no? Por ver pues cuáles de sus patentes, ¿no? Deben o no estar en vigor, ¿no? Y bueno, hay un litigio, pues creo que es en junio del 2024, ¿no? Tienen el juicio, ¿no? Y por ahora, ¿no? Pues están intentando como condenar la patente unos de otros. Entonces, bueno, un poco el mensaje detrás de todo esto es que si vuestra competencia patenta, pues para que no perdáis ese poder de negociación con ellos, ¿no? Y vuestro sitio en el mercado, pues que siempre que os sea posible, pues deberéis patentar. Bien, entonces hasta ahora ya sabemos, ¿no? qué me da, ¿no? el patentar, pero ¿qué puedo patentar? Pues según el artículo 4.1 de la Ley de Patentes Españolas, pues son patentables aquellas invenciones nuevas que impliquen actividad inventiva y que sean susceptibles de aplicación industrial. Y estas invenciones pueden pertenecer a campos muy diversos, como por ejemplo puede ser el de la ingeniería y la mecánica, la química o las ciencias de la salud. Y aquí nos quedamos con estas palabras que os he marcado en azul. ¿Por qué? Porque son lo que conocemos como requisitos de patentabilidad. Así que vamos a ver en qué consiste cada uno. ¿Qué entendemos por novedad? Pues nuestra invención será considerada como nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. ¿Y qué es el estado de la técnica? Pues el estado de la técnica es todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de mi patente se ha hecho accesible al público, ya sea por una descripción escrita o oral, por una utilización o por cualquier otro medio. Pues, por ejemplo, aquí pensemos, pues artículos de investigación,
notas de prensa, un artículo en un blog o incluso un vídeo en YouTube, pues todo ello podría ser considerado como estado de la técnica de nuestra invención. Por otro lado, el segundo requisito sería el de actividad inventiva. Y diremos que que nuestra invención implica actividad inventiva cuando no resulta de ese estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que un experto en nuestro campo, a partir de todo ese conocimiento que tiene disponible en el estado de la técnica, no sea capaz de llegar a esa solución que plantea nuestra invención. Es decir, que aquí lo que tenemos que demostrar es la no obviedad de nuestra invención. Y por último, tenemos el requisito de aplicación industrial, que nuestra invención tendrá aplicabilidad industrial siempre que pueda ser fabricada o utilizada en cualquier clase de industria. Como podéis imaginar, pues este último requisito es siempre el más fácil de cumplir, ¿no? Todas las invenciones lo cumplen. Y lo que más cuesta o lo que siempre durante la fase de examen de la patente, pues uno de los requisitos que siempre a lo mejor lleva más tiempo de argumentación no es el demostrarle al examinador que nuestra invención es no obvia. Vale, y ahora, ¿qué no es patentable? Pues no podemos patentar los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos, las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas. Los planes, las reglas y los métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, como puede ser para juegos o para actividades económico-comerciales, los programas de ordenador, entendiendo por esto el código fuente, ¿vale? Que como hemos visto antes, solo es protegible mediante derechos de autor. Y luego tenemos la forma de presentar informaciones, es decir, esquemas, infografías, el estilo en cómo presentemos esa información tampoco es protegible mediante patente. Vale, ya sabemos qué derechos nos confiere una patente y qué puedo proteger con ellas. Y el siguiente paso es ante quién puedo solicitar, ante quién puedo presentar mi solicitud, ¿no? Pues como solicitantes españoles tenemos en principio tres opciones. Presentar una solicitud nacional ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, una solicitud europea ante la Oficina Europea de Patentes o una solicitud internacional ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El elegir entre una u otra, pues va a depender de cuál es nuestro objetivo comercial, de qué presupuesto disponemos, a qué países, si quiero hacer expansión internacional o no, si solo la quiero utilizar para impedir que competidores hagan X cosas, o etcétera. También es verdad que como solicitantes españoles, aunque tenemos la obligación de realizar ese primer depósito ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, existe la posibilidad de solicitar un permiso ante nuestra Oficina Nacional, siempre y cuando nuestra invención no esté relacionada con la seguridad nacional, para hacer ese primer depósito en el extranjero, ¿no? Es muy común que a veces solicitantes españoles pues quieran hacer ese depósito ante la oficina de Estados Unidos. Entonces, bueno, que sepáis que esa opción también la tenéis disponible. ¿Y en qué consiste, ¿no? La tramitación de nuestra solicitud ante estas tres oficinas que hemos visto? Pues bien, ya sea que elijamos la oficina española, la europea o la organización internacional, las tres comparten las mismas etapas durante la solicitud de la patente. Primero, pues es la solicitud de nuestra patente nacional, europea o internacional. Luego hay una etapa de búsqueda del estado de la técnica que esté relacionado con nuestra invención y sobre la cual un examinador va a valorar la patentabilidad de nuestra invención, lo que hemos visto antes de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.
y luego pasamos a la fase de examen. La diferencia entre búsqueda y examen es en la búsqueda. El examinador me traslada esos documentos que él cree que son más cercanos a mi invención y me da una opinión preliminar de la patentabilidad, y en el examen ahí ya sí que es donde va a determinar si sí o si no nuestra invención puede ser patentable. En el caso de que el examen sea positivo, entonces se emite la decisión de concesión, y en el caso de que hayamos solicitado una patente española, pues después de la concesión pues tenemos que ir abonando las tasas anuales de mantenimiento del derecho. Si por el contrario hemos solicitado una patente europea, pues después del examen de una decisión de examen positivo, pasamos a concesión y después a la validación en los diferentes países que están adheridos al EPC. En cuanto a la solicitud internacional, pues a los 30 meses de la solicitud entramos en lo que se conoce como fases nacionales o regionales. Imaginemos que, por ejemplo, decidimos solicitar una patente europea. Bueno, pues aquí lo que he hecho es haceros un esquemita de cuáles son las etapas principales de este proceso más en detalle. En primer lugar, lo que haríamos es presentar mi solicitud de patente, y para ello lo que tengo que hacer es presentar un escrito o una indicación de que quiero solicitar esa patente europea. Tengo que aportar información para que el solicitante pueda ser contactado, y por último una descripción de mi invención o una referencia a otra solicitud previa que hayamos presentado y que tenga relación con mi invención. Una vez que hemos presentado esta documentación, la EPO nos va a asignar una fecha de presentación o fecha de prioridad si es mi primer depósito. Y esto va a ser muy importante para determinar qué es y qué no estado de la técnica de mi invención. Y además, en esta etapa, la EPO realiza un examen formal para ver si toda la documentación que les hemos presentado está completa y es correcta. En el informe de búsqueda, lo que va a hacer el examinador de la EPO es trasladarnos esos documentos del estado de la técnica que él considera que están más cercanos o relacionados con nuestra invención, y nos emite esa opinión preliminar sobre la patentabilidad de la invención, es decir, cuán nueva y no obvia es nuestra invención respecto a esos documentos que ha encontrado. Después, la solicitud de patente pues, se publica a los 18 meses y ya se hace pública a terceros en diferentes bases de datos. Em, entonces, a partir de este momento ya podrá ser considerada como estado de la técnica para otras solicitudes de patente que estén relacionadas con nuestra invención. Desde esta publicación disponemos de 3 meses para decidir si seguimos o no con la tramitación de nuestra solicitud. Si esta respuesta es positiva, entonces pasamos a el examen sustantivo de nuestra solicitud, donde ahora es cuando la EPO decide si nuestra solicitud, si nuestra invención reúne todos los requisitos para ser patentable. Y esta fase, pues, puede tener como resultado la modificación de partes fundamentales de nuestra solicitud original, ¿no? Y será más o menos larga dependiendo de cuántas acciones oficiales emita el examinador y, y cuán rápido no le demostremos con argumentos y con modificaciones a nuestra solicitud que la misma sí que es patentable. Si como resultado de esta fase el examinador emite finalmente un examen positivo, entonces la EPO nos emite la decisión sobre concesión. Y el periodo promedio total de esta concesión es de 3 a 5 años.
Y una vez que ya tenemos concedida la patente, lo que pasamos a hacer es la validación de los países. Que como veis aquí, bueno, los que están en rojo son los que corresponderían o que están adscritos al EPC y en azulito son no sé si hay alguna pregunta porque veo todo el rato un pitido. Si es así, quitáis el micro y me decís, de verdad, ¿eh? Irene, no, mira, es que Sí. es cuando se une uno a la sesión, ¿vale? Por la sala de espera. Ah, vale, No te vale, des- vale, vale. Ah, eh, vale, es estupendo. que hay uno más que te está escuchando, así que es por eso nada más. Vale, estupendo, estupendo. No, que si eso, que si hay alguna pregunta, nada, que me interrumpan sin problema. Sí. Vale, estupendo, pues nada. Vale, eso, bueno, pues lo que estaba diciendo de la validación de los países, pues nada, una vez que ya tenéis vuestra patente concedida, pasaréis a la validación y para ello solo tendréis que presentar la traducción al idioma del país correspondiente y ya vuestra patente se convertiría en una patente nacional de pleno efecto jurídico en el país en cuestión. Vale, y antes de terminar esta parte de la presentación, quería hacer una breve mención a la solicitud de PCT, porque suele haber confusiones en este tema, y es que la solicitud de PCT es un sistema de presentación de solicitudes, no un sistema de concesión, ¿vale? No existe una patente PCT. Tú lo que puedes hacer es solicitas una PCT, luego a los 30 meses entras en fases regionales, pero nunca vas a tener una solicitud de protección internacional, ¿vale? Las ventajas que tiene optar por esta opción es que es una única solicitud, una oficina, un idioma, un único solo examen formal, solo tienes que cumplir un conjunto de requisitos formales. Ya no es, pues si presento en España tengo que seguir estos requisitos, si presento en Europa estos, aquí es solo lo mismo. Tienes una búsqueda internacional, una publicación y opcionalmente puedes decidir optar por un examen preliminar internacional. Vale, y ahora, bueno, pues ya hemos visto qué derechos te da tener una patente, qué puedo patentar, cómo lo puedo hacer y ahora, pues, y todo esto cuánto me cuesta, ¿no? Si optamos por hacer una primera solicitud ante la Oficina Europea de Patentes, los costes iniciales que deberemos asumir pues sería de la redacción inicial por parte de un agente de patentes, pues el coste estaría en torno a los 2.000 euros y después serían unos 3.000 euros de costes de presentación más tasas oficiales. A los 12 meses tenemos la opción de presentar una solicitud internacional ante la OMPI, donde podremos optar por dos opciones. Una, solo incorporar pues nueva materia que porque pues hayáis hecho vuestra investigación haya avanzado con respecto a lo que presentasteis en la solicitud prioritaria y tenéis nuevos ejemplos que apoyan, ¿no?, la suficiencia descriptiva de vuestra invención y entonces ahora es el último oportunidad que tenéis de incorporar esa información sin que sea considerada adición de materia. También podéis, otra opción y que podéis aprovechar y que es muy común, es aprovechar esta solicitud internacional para presentar modificaciones y argumentos a la opinión que os haya emitido la EPO en su informe de búsqueda europeo. Entonces, bueno, pues todas estas modificaciones, ¿no? Ya sean porque añadís nuevos experimentos o porque queréis aprovechar, ¿no?, para intentar responder a esas objeciones que os planteó el examinador vía lo que se conoce como PCT directo, para que os suene el nombre, pues eso supondría una modificación de la redacción por el agente de patentes y tendría un coste estimado de unos 1.500 euros. Y luego la presentación más las tasas oficiales de unos 4.500. A los 30 meses, pues tenéis la opción de entrar en fases nacionales. Y aquí os he puesto las tres que son más comunes o que más piden los solicitantes españoles, que sería la entrada en fase europea y en Estados Unidos, que tendrían un coste estimado de unos 4.000 euros, y en Japón, que incluye la traducción al japonés, pues sería de unos 6.500 euros.
Si optáis en lugar de presentar ante la oficina europea, optáis por la oficina española de patentes y marcas, los costes más o menos serían semejantes. Y sí que me gustaría que os quedáis que contáis con una reducción del 50% de las tasas oficiales cuando el solicitante es una universidad o pyme. Bien, pues ya estamos llegando casi al final y vamos a hablar ahora sobre por qué es importante que protejáis el resultado de vuestra I+D. Pues en primer lugar, para ser reconocidos como propietarios legítimos de vuestra invención, para que obtengáis beneficios de la explotación comercial de la misma, también para que os facilite la expansión comercial eh, de vuestro producto, ¿no? De vuestro negocio hacia el mercado internacional. Esto además os va a facilitar el conseguir financiación, ¿no? Porque le estáis aportando como una prueba, ¿no? A esos posibles inversores de que vuestra invención es única, que, ¿no? Porque tenéis un examen de un organismo oficial diciendo de que vuestra patente es nueva, es no obvia y que no hay nada más en el mercado que se le parezca. Y luego también, si recordáis, por el ejemplo que hemos visto, ¿no? de la tecnología, ¿no? De Samsung, de LG, o las vacunas, ¿no? Que os da capacidad de negociación muy importante, ¿no? Que ya no es solo que tengáis la patente, sino que para poder llegar al mercado a lo mejor necesitáis alianzas con otros, entonces el tener esa patente os permite tener esa capacidad de negociación. Y eso que es patentar vuestra invención os supone una posición privilegiada en el mercado por todos estos motivos. Y para terminar, pues querría daros una serie de consejos prácticos que me gustaría, pues, no sé, que tuvieseis en cuenta antes de plantearos el presentar una solicitud, ¿no? En primer lugar, que no realicéis, por favor, publicaciones antes de presentar la solicitud. Ya sé que es muy obvio, pero pasa esto más de lo que parece. Que no publiquéis antes vuestro artículo de investigación, que no hagáis comunicados de prensa, que no vayáis a congresos, ya sea bien dando una conferencia o presentando un póster hablando del contenido, ¿no? de lo que queréis proteger. Entradas en blogs, vídeos de divulgación comentando aspectos de vuestra invención, porque os convertiríais en vuestro propio estado de la técnica y romperíais la novedad de vuestra invención. En la misma línea, tampoco vendáis productos que incorporen la invención antes de presentar la solicitud de patente, porque de nuevo os convertiríais en vuestro propio estado de la técnica y romperíais la novedad. Todo esto, una vez que tengáis la fecha de presentación, sí, pero antes, nada, nada, nada. Y luego no comencéis tampoco negociaciones comerciales antes de presentar la solicitud, exceptuando que firméis un acuerdo de confidencialidad. Porque bueno, pues nunca se sabe si los inversores tienen contacto con gente que puede ser vuestro competidor, si luego van y presentan una solicitud con lo que le habéis contado. Bueno, pues eso, para que evitéis todo eso, siempre un acuerdo de confidencialidad y sin problema. Y luego, pues nada, en la medida que podáis y que vuestros proyectos os lo permitan, pues que recurráis a un asesoramiento profesional, porque como habéis visto, al final son procesos muy largos, en el que vais a tener que hacer frente a terminología legal, que vais a tener que intercambiar muchas acciones oficiales, bueno, esperemos que no, pero si se da el caso con el examinador, y siempre contar con con alguien experto en ello, os va a hacer el proceso mucho más agradable, digamos así. Y luego, por supuesto, pues idealmente, pues que seáis siempre los primeros en solicitar la patente de vuestra invención. Y para terminar, pues no quería irme sin resaltar la importancia de la búsqueda en el estado de la técnica. Porque entre el 15 y el 25% de todos los esfuerzos de I+D+I, de I+D+I, perdón, se desperdician cada año en invenciones que ya han sido inventadas.
Y además que el 80% de la información de patentes se publica solo en ese formato. Es decir, que ya no solo es que sepáis o que tengáis un conocimiento muy al detalle de artículos de investigación de vuestros competidores más directos, sino también las patentes, empresas que estén en vuestro campo y que puedan haber estado trabajando en ello antes. Entonces, mi mensaje es eso, que no emprendáis actividades de I+D antes de realizar una búsqueda completa y exhaustiva. Y no solo que lo hagáis antes de emprender el proyecto, ya sea en publicaciones especializadas y patentes o cualquier otra fuente, como os he dicho, si hay artículos de blog, vídeos en YouTube, cualquier cosa, eso es estado de la técnica, ¿vale? Y también, no solo antes, sino que también repitáis esa búsqueda cuando alcancéis determinados hitos de vuestro proyecto, ¿no? Porque bueno, pues si todos empezamos en investigación con un proyecto, con una idea, luego vamos encontrando cosas, ¿no? Por aquí no es, o y vais viendo, no, pues esta línea parece más interesante y vais por ahí, pues eso, que tengáis en cuenta que otras personas han podido también ir por ahí antes y pues eso, que os ahorrará no solo a nivel intelectual, ¿no? Sino también tiempo, recursos económicos, entonces que siempre tengáis esto en mente. Y nada más, con esto termino mi parte. Cualquier duda que tengáis ahora o más adelante, pues aquí os he dejado mi correo electrónico, podéis contactarme sin problema. Y nada más, ha sido un placer y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Irene. No sé si tenéis ahora alguna pregunta que queráis hacer de manera oral o escribiéndola en el chat, porque si no fuese el caso, tenemos una segunda parte que se centra ya más en las invenciones concretas de biotecnología. Así que si en principio no hay preguntas, vamos a continuar hacia la segunda parte. Lo que podemos hacer también es, si por el motivo que sea os surgieran preguntas de esta primera parte en la próxima media hora o así, al final del todo, tanto Irene como yo podremos responder a vuestras preguntas. Así que voy a compartir la presentación. Voy a compartir la presentación que tenía preparada. Para esta segunda parte. Si me confirmáis, por favor, que ya la estáis viendo. Sí, se ve perfecto. Se ve, ¿no? Muy bien. Pues esta segunda parte, bueno, si me perdonáis, el texto va a estar en inglés, espero que no sea un problema. Y esta parte se centra en la protección por patente de productos biológicos. Aquí ya asumimos que todas las consideraciones iniciales de las que os ha hablado Irene, pues ya las habéis valorado, habéis decidido avanzar por la ruta de la patente para proteger vuestra invención en el campo de la biotecnología. Y aquí tenéis que ser conscientes de que existen varios requisitos legales en los distintos países que nos obligan a tener precauciones en el modo de redactar las reivindicaciones que al final son la herramienta legal que delimita el alcance de nuestra protección. Entonces, bueno, a modo de presentación, mi nombre es Guillermo Menéndez, yo soy licenciado en Química y en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Oviedo. Tengo también un doctorado en Biología Celular. He hecho un máster en Gestión de la Propiedad Industrial y además soy agente de patentes, tanto de patentes españolas como de patentes europeas. Y recientemente me he unido al equipo de agentes de patentes de la empresa que antes se llamaba Tribalite Ideas, que ahora es TRBL IP. ¿Vale? Eso para que nos podáis conocer, pero vamos a centrarnos en el objeto de esta charla, que es: vosotros tenéis vuestro producto biológico, vuestra invención biológica, y lo queréis proteger. Vamos a ver de qué estamos hablando, porque claro, al hablar de biotecnología, en realidad estamos hablando de muchos campos diferentes y cada uno puede tener sus particularidades y sus necesidades concretas.
En biotecnología existe lo que se conoce como los colores de la biotecnología, donde se han asignado diferentes colores para diferentes campos. Así, la biotecnología roja se refiere a aplicaciones en salud humana, la biotecnología verde se refiere a los procesos de agricultura, azul se refiere a tecnologías marinas y demás. Como podéis ver, es un abanico muy amplio y en cada sector concreto pues va a haber necesidades específicas. Entonces, para ver cómo se puede proteger esto desde el punto de vista de la patente, lo primero es ver qué puede ser y no patentable. Y aquí voy a utilizar como ejemplo la ley de patentes de Estados Unidos, que es peculiar en el sentido de que la propia ley da una definición en positivo de qué puede ser patentable. Y así la ley de patentes de Estados Unidos dice que puede ser patentable cualquier descubrimiento que sea nuevo y útil, y si se refiere a un proceso, a una máquina, a un modo de manufactura o a una composición de materia. Lo que sí han hecho los tribunales de Estados Unidos es, muy bien, tenemos esta definición en positivo, pero han ido estableciendo ciertas excepciones a la patentabilidad. Aquí en el segundo párrafo os pongo una decisión del año 1981 en donde ya los tribunales americanos tenía muy claro que al menos deberían de existir 3 excepciones a la patentabilidad, y estas se podían agrupar en 3 grupos principales, que eran las ideas abstractas, las leyes de la naturaleza y los fenómenos naturales, que incluían productos de la naturaleza. En esas 3 categorías, de acuerdo con la ley estadounidense, no se pueden obtener patentes. Y vamos a ver más adelante qué consecuencias tiene eso y cómo las podemos sortear para poder obtener el máximo ámbito de protección para nuestra invención. Si lo comparamos con lo que nos dice la ley europea, y tanto la ley europea que aplica la Oficina Europea de Patentes bajo el Convenio de la Patente Europea, como la Oficina Española al aplicar la ley española, porque están bastante armonizadas, aquí nos encontramos con justo lo contrario. Es decir, la ley europea o española no define en positivo expresamente lo que puede ser una invención, sino que nos dice en negativo lo que no puede ser una excepción. ¿Cuáles son las excepciones? Perdón, lo que no puede ser una invención. ¿Cuáles son las excepciones a la patentabilidad? Y también lo agrupa en 3 grandes párrafos en el artículo de la ley, donde en el primer grupo estarían las invenciones cuya explotación comercial sería contraria al orden público o a la moralidad. Eso veremos qué aplicaciones puede tener. En un segundo grupo, la ley nos indica que las patentes europeas no se pueden conceder si se refieren a variedades de plantas o animales o a productos o a procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales. Aquí sí que la ley dice que los procedimientos microbiológicos están excluidos de estas excepciones a la patentabilidad, y lo veremos en detalle. Y por último, el último gran grupo de excepciones a la patentabilidad serían los métodos de tratamiento sobre el cuerpo humano y animal por cirugía o terapia, y los métodos de diagnóstico. Aquí también se hace una excepción, y este requisito no se aplica a productos, sobre todo sustancias y composiciones, que se puedan utilizar en estos métodos de tratamiento, métodos de diagnóstico. Y también veremos un poco cuál es el motivo de establecer esas excepciones, por qué existen y cómo se pueden sortear de cierta manera para obtener alguna protección para nuestras invenciones. Así que lo que he hecho en esta presentación es principalmente presentar cuáles son 6 de los grandes grupos de invenciones que, aunque caerían cerca de las exclusiones a la patentabilidad, pues son invenciones para las que sí que se puede obtener protección, teniendo en cuenta que redactemos las reivindicaciones en la manera permitida o en la manera que nos indica la ley. Y vamos a ir en orden una por una. Vamos a ver los métodos de tratamiento, vamos a ver los métodos de diagnóstico, vamos a evaluar los procedimientos microbiológicos y los procedimientos esencialmente biológicos. También vamos a analizar en detalle la situación de la protección de genes y secuencias. Y por último, la protección de células y particularmente células madre.
Entonces, si empezamos con el primer grupo, los métodos de tratamiento, lo que queremos proteger aquí es tratamientos nuevos para enfermedad. Ese es el objetivo principal de este tipo de investigaciones. Y dependiendo de la jurisdicción, pues sí que hay posibilidad de obtener protección por patente. Típicamente lo que se intenta proteger es pues una indicación terapéutica para una sustancia ya conocida, y esa aplicación terapéutica puede ser una primera aplicación terapéutica, es decir, es la primera vez que se descubre que determinada sustancia puede servir como medicamento. Pero también se puede dar el caso de que determinados medicamentos ya conocidos para una indicación terapéutica X, pues se descubre posteriormente que también puede ser un tratamiento efectivo contra la enfermedad Y. Vamos a ver cómo se podría proteger esto. Es también posible proteger tratamientos para subgrupos de pacientes, o también es posible proteger regímenes de dosificación que sean más eficaces y que no se conocieran anteriormente. ¿Cómo casa todo esto con las excepciones a la patentabilidad? Porque hemos visto, bueno, yo os voy a poner un ejemplo aquí de cuando hablamos de usos médicos posteriores de medicamentos ya conocidos, vamos a utilizar de ejemplo el principio activo de la finasterida del propietario Merck, donde ya por patente habían protegido el uso de la finasterida como medicamento para tratar la hiperplasia benigna de próstata. Este medicamento se comercializaba como Proscar y utilizaba 5 miligramos de finasterida por dosis. Y veis aquí a la derecha en azul la pastilla de Proscar. Posteriormente también se descubrió que la finasterida era efectiva para tratar y prevenir la calvicie masculina. Para esta nueva indicación se comercializaban pastillas con 1 miligramo de principio activo de finasterida bajo el nombre comercial de Propecia. Bueno, pues posiblemente algunos de vosotros recordéis estas dos pastillas. El precio del Proscar era bastante más bajo que el precio de la Propecia, conteniendo 5 veces más del principio activo. Y la picaresca española pues desarrolló métodos muy ingeniosos para recortar la pastilla de Proscar en 5 trozos más o menos iguales. ¿Cómo encaja todo esto con lo que nos dice la ley? Porque hemos visto que el artículo 53 del Convenio de la Patente Europea habla específicamente, dentro de las excepciones a la patentabilidad, de esa situación en la que una patente europea no se puede conceder si se refiere a un método de tratamiento sobre el cuerpo humano o animal por cirugía o por terapia. Pero lo que dice ese párrafo de la ley es que esa aplicación no va a aplicarse a productos que se utilicen en estos métodos. Entonces, también tenemos el artículo 54 del Convenio de la Patente Europea, donde cuando nos habla de novedad, dice que sí que son patentables las sustancias y composiciones, aunque sean ya conocidas, si se aplican por primera vez en una indicación terapéutica, y es lo que se conocería como primer uso médico, está indicado aquí en el segundo párrafo en verde. Y también incluye un párrafo adicional donde nos dice que sustancias y composiciones que ya se conozcan para un uso médico específico son todavía patentables para usos médicos específicos que no fueran previamente conocidos. La diferencia entre estos dos párrafos es que se refieren al primer uso médico y al segundo uso médico. Pero lo que os quería decir es que la ley ya nos indica que dentro de la excepción de patentabilidad hay casos concretos donde sí que se puede obtener cierta protección utilizando el tipo de lenguaje que ya marca el propio artículo legal. Y eso nos obliga a utilizar ciertos formatos de redacción específicos. Cuando estamos hablando de métodos de tratamiento, hay 3 tipos de redacción principales. El primero sería, sin más, redactar una reivindicación que se dirija directamente y expresamente a un método de tratamiento, donde la reivindicación tendría la forma que se indica aquí en el primer ejemplo en rojo: método de tratamiento de una enfermedad mediante la provisión de una sustancia X. Existe también
para determinados países que no permiten esa redacción expresa del método de tratamiento, un formato alternativo que se llama de tipo suizo, donde la fórmula enrevesada con la que prefieren que se protejan este tipo de invenciones es la que se indica en el ejemplo en verde: el uso de una sustancia para la fabricación de un medicamento para el tratamiento de una enfermedad. Es muy rebuscado, pero es una fórmula legal que se aplica y, de hecho, que exigen muchas oficinas de patentes en varias jurisdicciones. Y por último, en azul vemos el ejemplo del formato de redacción al que nos obliga ahora mismo al menos la Oficina Europea de Patentes y varias otras, donde el formato, ya os digo, determinado por el artículo 54 del EPC es sustancia para su uso en el tratamiento de una enfermedad. Hay que tener precaución al elegir uno u otro formato de redacción. Por ejemplo, una reivindicación que se redacte como el uso de una sustancia para el tratamiento de una enfermedad, por ejemplo, ante la Oficina Europea de Patentes, sería considerada directamente un método de tratamiento y como tal estaría excluido de patentabilidad. Así que ya os digo que hay que tener siempre la precaución de elegir el formato adecuado, aunque estemos queriendo proteger lo mismo, pero tenemos que elegir el formato adecuado ante cada oficina. ¿Cuál es el motivo de que existan estas excepciones o estas limitaciones, por ejemplo, en Europa y en España, para poder reivindicar como tales un método de tratamiento? Pues realmente lo que pretendía el legislador es que el titular de una patente no pudiese actuar legalmente contra los profesionales médicos, es decir, que no pudiesen demandar por patente a los médicos o a las enfermeras en el ejercicio de su profesión, o médicas y enfermeros. Pero lo que sí que querían permitir es siempre la protección de los compuestos que se utilizan en los tratamientos, de tal manera que los productores farmacéuticos sí que tuviesen protección legal para sus desarrollos, para sus innovaciones. Y de ahí que nos encontremos ahora con esta situación donde hay pues todo este abanico de formatos que tenemos que tener en cuenta. En el caso del formato europeo, que ya os he dicho que es un formato al que nos obliga la ley, hay además la peculiaridad de que no siempre se aplica en todas las situaciones, y tenemos aquí un par de ejemplos. En el primer párrafo me refiero a los medical devices. Los dispositivos médicos no se pueden proteger por ese formato legal que está restringido a las composiciones, y lo mismo sucede con los métodos que no se pueden considerar terapéuticos, por ejemplo, métodos cosméticos. En estos casos, el formato que os decía de primer uso médico o de segundo uso médico no sería de aplicación, y entonces tendríamos que buscar sistemas alternativos como reivindicaciones pues, de producto, por ejemplo, para los dispositivos médicos, o de uso no terapéutico si estamos hablando de algún tratamiento cosmético, por ejemplo. Lo que se puede hacer, lo que los agentes de patentes conocemos, es la situación en las jurisdicciones de interés, porque tenemos que tener en cuenta que al buscar protección de patente, ya no solamente en España y en Europa, sino al internacionalizar nuestra protección, si queremos una patente en Estados Unidos, en China, en Japón, pues tenemos que tener en cuenta cuál de esos formatos es el que nos va a requerir cada una de las oficinas. Entonces, vosotros como inventores, si os encontráis en esta situación y no termináis de entender el porqué de formatos de redacción que os pueden parecer muy raros, que sepáis que nosotros los agentes estamos obligados a redactar así porque es lo que nos dicta la ley. Así en Europa se utiliza el formato de uso médico. En Estados Unidos sí que se permiten las reivindicaciones dirigidas a métodos de tratamiento como tales, pero hay también muchos otros países, por ejemplo, Brasil, China, Japón, donde la ley nos obliga a utilizar el formato de tipo suizo, e incluso existen otras jurisdicciones que tienen fórmulas propias. Se me ocurre, por ejemplo, Corea, que también tiene una fórmula muy rebuscada,
pero a la que nos obliga la propia ley coreana. Si nos fijamos ahora en la siguiente categoría, los métodos de diagnóstico, en este caso lo que nos interesa proteger son marcadores de enfermedad. Y además aquí, cuando hablamos de métodos de diagnóstico, nos estamos refiriendo a una interpretación amplia de los métodos de diagnóstico. Es decir, no es solamente para identificar una enfermedad, sino también para determinar progresión de la enfermedad o poder predecir una respuesta a un tratamiento. Entonces, al hablar de métodos de diagnóstico, que tengáis en cuenta que podemos estar hablando también de métodos de pronóstico o métodos para determinar la respuesta de un paciente a un tratamiento. Ya hemos visto que en el artículo 53 del Convenio de la Patente Europea había una mención expresa a los métodos de diagnóstico. Y lo que dice la ley es que las patentes europeas no se pueden conceder con respecto a métodos de diagnóstico que se practiquen en el cuerpo humano o animal, con esa particularidad donde se decía que esta provisión no se aplica a los productos para el uso en estos métodos. Aquí hay que tener en cuenta que la ley expresamente dice que la excepción es de aplicación para métodos que se practican directamente en el cuerpo humano o animal. Entonces, la situación en Europa, esto se traduce en que una reivindicación no va a ser aceptable si define una etapa activa de obtener una muestra del paciente. Pero en cambio, sí que se va a aceptar una reivindicación por parte de la Oficina Europea de Patentes, o la española, si en esas reivindicaciones indicamos expresamente que el método es un método in vitro y además evitamos definir una etapa activa de obtención de la muestra. Así, nuestro primer paso en este método in vitro sería, por ejemplo, como veis en este último párrafo de la diapositiva, determinar la expresión, el nivel de expresión de un marcador en una muestra ya obtenida del paciente. Es decir, no tenemos ese paso activo de obtención de la muestra y estas serían reivindicaciones que pueden ser de interés para empresas que se dediquen a el tratamiento de muestras clínicas para ofrecer un diagnóstico, pero de muestras clínicas que ya han sido previamente obtenidas en un centro de salud, en un hospital, etcétera. Sería, por ejemplo, reivindicaciones que protegerían la actividad de los laboratorios de análisis clínicos. En el caso de Estados Unidos hay una situación muy peculiar desde hace unos años, porque ha habido dos decisiones judiciales de los tribunales americanos, una de 2012, otra de 2015, que son todavía de aplicación, en donde los tribunales estadounidenses han decidido que los métodos de diagnóstico no son patentables en este país. En la primera de las decisiones se evaluaba si un método que reivindicaba un procedimiento donde se le daba un medicamento a un paciente y se medían metabolitos de ese medicamento en sangre para ver si se tenía que decidir incrementar o disminuir la dosis del medicamento, no era materia patentable. De manera similar, también los tribunales americanos decidieron sobre un método para determinar en una muestra de plasma de una gestante ADN fetal libre de células que pudiese servir para determinar anomalías en el feto. Lo mismo, los tribunales estadounidenses decidieron que aquí no había materia patentable. Entonces ya veis que dependiendo de cada país, ya sea el legislador o los tribunales, pues toman decisiones que no son necesariamente, que no van necesariamente siempre el mismo camino y todo esto lo hay que tener en cuenta. La Oficina de Patentes de los Estados Unidos, la USPTO, en respuesta a estas decisiones judiciales, ha ido publicando ejemplos de cómo se podría reivindicar invenciones que tengan que ver con este tipo, que caigan dentro de estos campos técnicos. Inicialmente se publicó lo que aquí os muestro como el ejemplo 29 y con posterioridad publicaron este ejemplo 43 que a nosotros nos gusta más. ¿Por qué nos gusta más? Porque el ejemplo 43, en comparación con el anterior, evita definir esa etapa activa de obtención de la muestra y de hacer esa detección del marcador.
En cambio, tanto el ejemplo 29 como el ejemplo 43 que muestra la Oficina de Patentes de los Estados Unidos sí que nos obligan a unir a nuestro método de diagnóstico un paso último de tratamiento. Y hasta ahora una solución para poder obtener protección para métodos de diagnóstico en Estados Unidos era unirlos siempre a esa etapa de tratamiento final. ¿Por qué nos gusta más el ejemplo 43 que evita definir esa etapa activa de obtención de la muestra de un paciente? Porque disminuye el riesgo de infracción dividida, donde se podría dar el caso que nadie infringe directamente esa reivindicación porque no hay ningún solo actor que ejecute todos los pasos recogidos en esa reivindicación, lo cual puede ser un problema a la hora de hacer valer los derechos. En fin, ya os digo que también son todo fórmulas legales que tanto las oficinas como los tribunales nos van ofreciendo y que tenemos que conocer si queremos obtener una protección por patente efectiva. Del mismo modo que habíamos visto para los métodos de tratamiento, también para los métodos de diagnóstico se pueden hacer comparativas para ver cuál es la situación en los distintos países y ver cuál es el formato que tenemos que elegir si queremos protección en Europa, en Estados Unidos o en varios otros países. Es verdad que el formato que ha elegido la Unión Europea, perdón, no es una ley de la Unión Europea, el Convenio de la Patente Europea es un acuerdo internacional de países europeos, pero no es parte de la Unión Europea. Pero ese acuerdo al que se ha llegado en Europa ha sido copiado en muchas otras jurisdicciones, por ejemplo en Brasil, en Japón, aunque es verdad que también otros países, como puedan ser Corea o Canadá, han tomado sus propias decisiones y tienen también modelos propios que debemos conocer si queremos obtener un cierto grado de protección por patente para nuestros métodos de diagnóstico. Si evaluamos ahora los procedimientos microbiológicos, usando siempre como guía la legislación europea, ya vemos que este famoso artículo 53 se refiere específicamente a los procedimientos microbiológicos, donde el subpárrafo B del artículo nos dice que no se puede obtener protección por patente en Europa para variedades de plantas o animales o procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, pero que estas provisiones no se aplican a los procedimientos microbiológicos o a los productos resultantes. Lo cual quiere decir que en Europa sí que se pueden proteger procedimientos microbiológicos. Procedimientos microbiológicos y microorganismos, porque hemos visto que también los productos resultantes se pueden proteger. Entonces, ya la ley nos dice que se pueden proteger como tales los microorganismos en Europa. Pero es que además esta decisión que os muestro en el último párrafo, tenéis al final del párrafo la referencia de la propia decisión, la decisión G1/98, no solamente confirma que se pueden proteger microorganismos por patente, sino que además nos dice que células animales o células de plantas aisladas o cultivos celulares in vitro también se pueden proteger porque van a ser tratados desde el punto de vista legal como microorganismos. Entonces esto también conviene conocerlo para poder diseñar una protección adecuada para nuestra invención. Como en los casos anteriores, estos son decisiones soberanas de los países que no todas las demás jurisdicciones comparten, y aquí os muestro un ejemplo, en este caso de la ley brasileña, que sobre los microorganismos nos dice que solamente van a ser patentables si se trata de microorganismos transgénicos. Con lo cual, estamos otra vez ante una situación que no se puede aplicar en todas las jurisdicciones y de la que tenemos que ser conocedores. En cualquier caso, ya sea un microorganismo natural o un microorganismo modificado, para su correcta identificación, para su correcta descripción en una solicitud de patente, hay un requisito particular de depósito. ¿Todo esto por qué? Pues los redactores de patentes se encontraban con el problema de ser capaces de describir completamente un microorganismo particular para cumplir con el requisito legal de suficiencia descriptiva de la invención.
y se ha encontrado esta solución del depósito ante un instituto reconocido internacionalmente específicamente a efectos de depositar el microorganismo para una tramitación de solicitud de patente, lo que se conoce como el Tratado de Budapest, y desde que se implementó este tratado se acepta que un microorganismo está completamente descrito en una solicitud de patente siempre que esa solicitud de patente haga referencia a ese depósito en una institución reconocida. Que además vale con que sea una institución reconocida. Por ejemplo, en el caso español podrían ser la Colección Española de Cultivos Tipo en Valencia o el Banco Español de Algas, gestionado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y eso sería suficiente como depósito para cualquier solicitud que esté adscrita al Tratado de Budapest. Es decir, que no hay que hacer luego depósitos en instituciones de los distintos países, con un depósito único valdría. Pero también aquí los distintos países tienen peculiaridades, incluso todos aquellos países, que ya os digo que son mayoría, que están adscritos al Tratado de Budapest. ¿Y esto por qué? Vemos aquí en la tabla comparativa, por ejemplo, el caso de Europa, donde la peculiaridad de Europa es que hay que considerar si la persona física o legal que hace el depósito en el instituto de depósito coincide en su nombre con la persona física o legal que va a ser el solicitante en la solicitud de patente. De tal manera que si no coincide la persona que hace el depósito con la persona solicitante de la patente, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente tiene que existir un documento escrito en el que el depositante del microorganismo da permiso al solicitante de la patente para que este último haga referencia a dicho depósito en el documento de la solicitud. Y esto es fundamental porque no se puede hacer con posterioridad. Y si no se puede hacer con posterioridad, se consideraría que ese microorganismo está insuficientemente descrito en la solicitud porque el depósito no se consideraría válido. ¿Qué otras peculiaridades hay? Por ejemplo, la oficina estadounidense permite que el depósito se haga con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente. Esto es bastante excepcional. Por lo general, todos los países o casi todos los países obligan a que ese depósito se haga con una fecha previa a la solicitud de la patente. Así que hay que tenerlo en cuenta. Si pasamos ya al siguiente grupo de los procedimientos esencialmente biológicos y partimos, como siempre, de lo que nos dice la ley y estamos tomando todavía de guía la ley europea, la ley nos dice, otra vez volviendo al artículo 53, que no se pueden conceder patentes europeas para variedades de plantas o animales o procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales. En el reglamento de ejecución de la ley se explica específicamente en la regla 26 del Convenio de la Patente Europea que es un procedimiento esencialmente biológico. Y a lo que nos estamos refiriendo aquí es a fenómenos naturales como por ejemplo el entrecruzamiento y selección, porque se considera que esos son métodos tradicionales que no implican actividad inventiva. Lo curioso es que bajo la perspectiva de la ley europea, incluso el uso de marcadores genéticos, por ejemplo, para hacer esa etapa de selección, entre cruzamiento y selección, no se consideraría relevante y no dotaría a estos métodos de características técnicas suficientes para poder superar esta excepción a la patentabilidad. Entonces, nos encontramos ante una situación, además en Europa ha sido bastante peculiar, porque si consideramos estas reivindicaciones que fueron el objeto de decisiones relativamente recientes en los tribunales europeos, tenemos una primera reivindicación donde se define un procedimiento para obtener una planta. Y este procedimiento para obtener una planta comprende dos etapas. Una etapa A, de entrecruzamiento sexual de la planta X con la planta Y, y una etapa B, de seleccionar la planta Z por medio de detección de un marcador A. Esa es nuestra primera reivindicación y es lo que podríamos considerar, de acuerdo con la definición legal anterior, un procedimiento esencialmente biológico. Y tenemos una segunda reivindicación que se dirige específicamente a la planta que se obtiene por ese procedimiento. Pues bien, los tribunales europeos habían decidido que la reivindicación 1 no era patentable
porque se dirigía al procedimiento esencialmente biológico, pero que la reivindicación 2 sí podía ser patentable bajo el convenio de la patente europea, aunque definiese una planta obtenida por un procedimiento esencialmente biológico. Y esto se decidió en estas decisiones que os incluyo indicadas como G2/12 y G2/13, que se conocen como las decisiones del brócoli y del tomate. Durante unos años esto fue así, pero una decisión aún más reciente, la G319 del pimiento, revirtió esta situación de tal manera que ahora ni la reivindicación 1 ni la reivindicación 2 son patentables. Es decir, a partir de una fecha indicada en la propia decisión G319, ante la Oficina Europea de Patentes ya no se puede proteger ni el procedimiento esencialmente biológico ni los productos resultantes de ese procedimiento esencialmente biológico. Lo que sí se puede patentar son plantas o animales que no se hayan obtenido por procedimientos esencialmente biológicos, sino que se hayan obtenido por procedimientos técnicos alternativos, siempre y cuando no se refieran a variedades animales o vegetales. Por ejemplo, algún tipo de modificación de una manzana puede dar lugar a protección de esa manzana, pero no de una variedad. Por ejemplo, la manzana reineta. Ya os digo que son matices que nosotros como agentes de patente tenemos que tener en cuenta a la hora de buscar este tipo de protección. Y cuando lo comparamos con los países habituales de interés para los solicitantes españoles, pues también aquí hay que jugar con lo que permiten unas y otras leyes. Ya os digo que en Europa se dan dos situaciones porque dependen de la fecha marcada de esta última decisión de los tribunales de la EPO, donde antes del 1 de julio de 2017 sí que se permitía la protección de los productos obtenidos por procedimientos esencialmente biológicos, aunque el procedimiento en sí no fuese patentable. A partir del 1 de julio de 2017 ya ni el producto ni el procedimiento, aunque se puedan proteger pues, otro tipo de invenciones, siempre y cuando no impliquen un procedimiento esencialmente biológico, y cuando ya, digamos, observamos otros países, nos encontramos con que los hay que tienen restricciones absolutas, véase aquí en esta tabla Brasil o China, donde no permiten ni reivindicaciones dirigidas a métodos ni reivindicaciones, por ejemplo, dirigidas a plantas, pero sí que hay otros países mucho más permisivos, por ejemplo, Estados Unidos o Japón, donde permiten la protección tanto del método como del producto, en este caso pues la planta, por ejemplo, obtenida a partir de ese método. También consideraciones a tener en cuenta cuando nos tengamos que sentar a redactar qué tipo de protección queremos a la vista de el objeto técnico que constituye la invención de nuestro solicitante. El siguiente grupo de interés, que serían los genes y las secuencias, pues también tiene sus particularidades que vamos a ver a continuación. Y es que sí es verdad que la ley española y europea es restrictiva en el sentido que no permite la protección del cuerpo humano ni de sus elementos, bueno, cuerpo humano o animal, ni de sus elementos, pero aunque dice expresamente que no se permite la protección por patente del cuerpo humano, de las etapas de su formación o del simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluyendo la secuencia total o parcial de un gen, lo que también dice nos marca una diferencia si esa secuencia de ese gen se ha aislado por procedimientos técnicos o se ha sintetizado de nuevo por procedimientos técnicos. Porque en ese caso ya se considera que ha habido una actuación técnica humana y que entonces ya no estamos ante el caso de, digamos, del cuerpo humano en su estado natural. Y ahí legalmente se considera que puede haber habido una invención. Entonces, ya os digo, el requisito para poder en Europa proteger genes, proteger secuencias, es que podamos alegar que ha habido por medios técnicos un aislamiento
de esa secuencia o que se ha producido se ha obtenido por medios técnicos. En este caso, el requisito de aplicación industrial lo hay que indicar expresamente en la solicitud de patente. Es decir, que cuando nuestra solicitud, nuestra reivindicación se dirija a secuencias o secuencias parciales de un gen, tenemos que divulgar en la solicitud de patente cuál es la aplicación industrial que se pretende para esta invención. Cuando hemos visto que en nuestro caso sí que superamos estas restricciones legales, pues tenemos posibles definiciones para poder redactar las reivindicaciones. Por ejemplo, las secuencias, los genes, se podrían definir de una manera estructural por secuencias que se incluyan en una lista de secuencias, definiendo la hibridación, definiendo un porcentaje de identidad, definiendo deleciones, sustituciones, variantes, y tenéis aquí un ejemplo. También tendríamos la opción de incluir definiciones funcionales, por ejemplo, un polipéptido con actividad tiolasa. Podría ser una reivindicación dentro de nuestro juego de reivindicaciones. Y aquí también podemos hacer referencia a material depositado ante una institución de depósito. Habría que indicar en la solicitud de patente el número de acceso, ¿vale? Pero en las situaciones que son permisibles en Europa, pues tenemos todas estas opciones. Volviendo a otros países, ¿qué pasa? En este caso, en Estados Unidos, también los tribunales han sido muy activos en evaluar la patentabilidad o no de este tipo de invenciones, y esta decisión del año 2013 indica expresamente que meramente aislar genes que se encuentran como tales en la naturaleza, aunque sea por medios técnicos, no constituye en la jurisdicción estadounidense materia patentable. Pues volvemos a una situación en la que tenemos que tener en cuenta en qué países queremos protección para poder adecuarnos a los requisitos legales, y volvemos a necesitar tablas de este tipo para poder evaluar pues dónde vamos a poder o no vamos a poder o qué vamos a poder proteger. Entonces, en la jurisdicción que se pone siempre de primer ejemplo en estas tablas, que sería la europea, vemos que podemos proteger determinadas invenciones siempre que se cumplan los requisitos de la regla 29 del EPC, donde se considera patentable si ha sido aislada o si ha sido producida por medios técnicos. En Estados Unidos hay restricciones, con lo cual este tipo de protección es muy difícil, si no imposible, y hay varios países que o han decidido ya claramente en negativo, o donde la situación legal todavía no está clara, pues porque estoy pensando en el caso de Canadá o en el caso de la India, donde todavía no se ha terminado de llegar. Los tribunales que están evaluando este tipo de invenciones todavía no han terminado de tomar decisiones concretas. Entonces, también son consideraciones a tener en cuenta a la hora de redactar nuestras reivindicaciones en la solicitud de patente. Y vamos a ver ya un último ejemplo de categorías de reivindicaciones dirigidas a un objeto de protección que suele ser también de interés cuando hablamos de invenciones en el campo de la biotecnología. Y ahora vamos a hablar del caso concreto de las células, y particularmente de las células madre. Normalmente, al hablar de este tipo de invenciones, nos estamos refiriendo a invenciones donde se pretende proteger ya sean las células madre aisladas o en líneas celulares o métodos para su cultivo, o células que hayan sido ligeramente modificadas, y muchas veces la aplicación última tiene fines terapéuticos, como terapia celular. Entonces, aquí entraría el primer párrafo, aquí entraría en juego el primer párrafo del artículo 53 del Convenio de la Patente Europea, donde hablábamos de las invenciones cuya explotación comercial se podría considerar que contraviene el orden público o la moralidad. Y en este caso, la regla, en el reglamento de ejecución de la ley se habla expresamente de que, en concreto, cuando estamos evaluando el párrafo A del artículo 53, hay que tener en cuenta que no se pueden conceder patentes europeas para invenciones
que utilicen embriones humanos para fines industriales o comerciales. Y en Europa hubo en su momento una decisión, la que está indicada en este último párrafo, con el nombre de decisión G2/06, donde se evaluó que a partir del desarrollo de ciertas tecnologías que permitían la reprogramación de células y el establecimiento de células madre, de líneas celulares de células madre que no partían de un embrión, que no resultaban necesariamente en la destrucción de un embrión, pues se consideró que este tipo de tecnologías sí que permitían la protección de este tipo de células, precisamente porque no involucraban la destrucción de un embrión humano. Entonces, superado ya en este contexto donde hay tecnologías que no contravienen esa limitación legal porque no suponen la destrucción de un embrión, pues ya podemos pasar a ver cómo se protegerían este tipo de células madre. Y hay varias posibles definiciones que podemos utilizar en nuestras reivindicaciones, pues ya sea alguna de estas opciones o en combinación o incluyendo una solo, pero el resto en la descripción. Y así podemos definir nuestra invención haciendo referencia a los marcadores de expresión, al tejido de origen, al método utilizado para obtener estas células o a su capacidad de diferenciación. Son varios de los ejemplos que os pongo aquí donde pues, se ha podido obtener obtención por patente con varios tipos de definición de estas invenciones. Pero también este es un tema que no todas las jurisdicciones, no todos los países han tratado por igual y volvemos otra vez a estas tablas donde tenemos que evaluar cuál es la situación legal en cada uno de los países y vemos que sí que hay países donde se permite la protección de estas invenciones, mientras que hay otros países donde existen restricciones. Por ejemplo, Europa, Estados Unidos, China, Japón, Canadá son países permisivos, mientras que en Brasil, en la India no se permite la patentabilidad de estas invenciones y en Australia existen algunas restricciones donde, por ejemplo, no son patentables las células humanas tutipotentes. Lo mismo, es necesario conocer estas restricciones para poder actuar en consecuencia a la hora de preparar una solicitud de patente que se adecue a las necesidades de los solicitantes dependiendo de la estrategia de expansión internacional que quieran para su protección por patente. Entonces, ya llegando al final, como conclusión, se van a mostrar simplemente pues, una serie de mensajes que son importantes que conozcáis para que podáis entender los motivos que nos obligan a los agentes de patentes a mostraros textos cuando estamos preparando solicitudes de patentes con reivindicaciones redactadas posiblemente en maneras que puedan resultar chocantes. Y ya os digo que son muchas veces obligaciones legales de los distintos países. Entonces, para obtener protección por patente para productos biológicos, hay que tener en cuenta que existen varios formatos de reivindicaciones y que están determinados muchas veces por estas diferencias territoriales. Entonces, hay que ser consciente de que las distintas jurisdicciones tienen distintas restricciones que pueden afectar a la patentabilidad, con lo cual eso nos obliga a que tengamos que redactar los formatos de patente apropiados a cada país que sea de interés. Y además sí que conviene, sobre todo al redactar la primera solicitud, la solicitud prioritaria, tener todo esto en cuenta o de alguna manera poder preverlo para que nuestra descripción ya incluya maneras alternativas de poder describir el objeto de la invención de tal manera que cuando ese texto se internacionalice en solicitudes de patente en varias jurisdicciones, pues se puedan hacer modificaciones en el juego de reivindicaciones de acuerdo a la legislación de cada país y que haya base en la descripción para hacer todas esas modificaciones de tal manera que no nos puedan objetar que estamos ampliando materia, que es algo que en cualquier jurisdicción no se permitiría. Y yo creo que esto, pues, en fin, como ejemplos pueden servir para que podáis entender
las dificultades de proteger muchas veces los objetos típicos de protección por patente en este campo y que os pueda ayudar a resolver alguna duda. Pero en cualquier caso, si tenéis alguna pregunta, pues tanto Irene como yo estaremos encantados de responder, bueno, pues o ahora directamente, o si la pregunta surge más adelante, pues tenéis a vuestra disposición nuestras direcciones de correo electrónico y nos podéis contactar sin problema. Así que yo creo que si queréis hacer alguna pregunta ahora mismo o... ¿No? Rosa, no sé si tienes tú algún comentario que quieras hacer ahora al final para que cerremos. Pues no, yo creo que si en el chat no hay ninguna pregunta, pues que creo que no la hay. Ujú. No, había una al principio y ya la contestaba. Sí, Había una al principio que se ha sí, contestado, que, ¿no? que preguntaban sí, sobre por qué modelo de utilidad o patente y ya le he contestado ahí a Vale. Luis. Pues nada, yo agradezco mucho todas las explicaciones que habéis dado sobre este tema y bueno, no sé si por el chat finalmente habéis puesto vuestros datos, creo que no. No, lo ponemos ahora, sí. No te preocupes. Los ponéis si no os importa, por si alguno Mm, quiere tenerlo y así pues poder haceros, no sé, alguna pregunta o alguna Ujú. matización de todo lo que se ha hablado. vale. ¿Vale? Lo ponéis entonces por aquí. De acuerdo. Todavía hay alguno que quiere asistir, pero ya eh, ha sido interesante y seguro que se ha corrido la voz uno con otro y hay alguno que quiere escucharla. Bueno, como la hemos grabado, pues podrán volver a visualizarla en el momento que ellos consideren oportuno o incluso le digamos que es necesario visualizar esta ponencia para avanzar en su proyecto de incubación aquí en Córdoba Biotech. Muy bien. Estupendo. ¿Vale? Pues nada, por Pues nuestra parte, yo creo que nada, agradeceros la invitación y ya os digo que quedamos a vuestra disposición. Si surgiesen más adelante preguntas o queréis hacer algún comentario, pues estaríamos encantados de ayudaros. vale. Os tenemos también aquí en la reserva por si alguna vez hubiera que hacer alguna otra presentación, ¿verdad? Claro. Estupendo, claro, por supuesto. Pues muchas gracias. A vosotros. Acabamos la sesión y a todos los que habéis asistido, pues muchas gracias y espero que haya sido de provecho esta sesión. Hasta otra ocasión. Guillermo, Irene, saludos. Hasta Hasta luego. luego, muchas gracias. Adiós, buen día. Gracias. Gracias.